Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 44 al 47. Este mensaje es el mensaje más importante que usted puede oír, que usted puede compartir. Es el mensaje más importante que usted puede hablar. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. El Señor Jesucristo estaba hablando esto. Estaba escrito de Él, aleluya, por los profetas, en la ley de Moisés, aleluya, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese que porción bíblica acabamos de leer, porque dice que esto era necesario que se cumpliese. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una clave ahí tremenda, desde Jerusalén. Entonces esto era necesario. Aleluya. El Señor Jesucristo, hermano, después de haber resucitado de entre los muertos, esta porción usted la puede encontrar no solamente en Lucas, sino también lo encuentra por ahí en Marcos 16, y lo encuentra también en Mateo capítulo 28. Y esto es lo que se le ha denominado como la gran comisión. Amén, hermano, porque en algunas escrituras, aún en el encabezado, nos habla de esto de la gran comisión. Se ha usado, lo han hablado muchas personas, hermano, gloria al Señor. Muchos predicadores lo usan también con esta palabra, la gran comisión. Y yo quiero que entendamos la importancia de esto. Fíjense qué tremendo que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, el Señor lo está resumiendo aquí. Dice: miren, todo lo que ha pasado, Él había resucitado, los discípulos no habían creído que había resucitado. Él les reprocha su incredulidad, aparece a donde están ellos y les dice estas palabras. Todo lo que pasó, hace un resumen de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió por los profetas, todo lo que se escribió en los salmos, gloria al Señor, aún en lo que escribió en la ley de Moisés, todo lo que está escrito acerca de mí, estaba diciendo el Señor. Amén. Todo lo que se había dicho anteriormente, también el Señor había dicho unas palabras anteriormente. Dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas tal parece que se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace un resumen, hermano, y nos dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y todo lo que se había profetizado, lo que se había dicho, lo que había sucedido, y lo que había sucedido aún en los evangelios, hermano, o los puntos de vista del evangelio, porque es un solo evangelio que vieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta el momento que Él murió, que fue sepultado y que resucitó. El Señor les está diciendo aquí: todo esto sucedió porque era necesario que sucediera. Gloria al Señor Jesucristo. Era necesario que esto sucediera. Era necesario que el Cristo viniese a la tierra. Era necesario que padeciese, que muriese, aleluya, que fuese sepultado y que resucitara al tercer día. No solamente era necesario esto,
Dice el versículo 47, hablando de lo necesario, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mensaje más importante del mundo. En Marcos, el Señor les dice que les reprocha su incredulidad. Usted lo puede leer también en Marcos capítulo 16. Dice la palabra de Dios que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo lo que había sucedido antes, hasta su muerte, sepultura y resurrección, era necesario que sucediera así. ¿Sabe para qué? Para darnos un mensaje. Es lo que dijo el Señor. Todo esto era necesario, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque esta iglesia sigue predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Por qué seguimos predicando que usted necesita arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué siguen los bautismos, aleluya, activos, hermano? Porque seguimos predicando el mensaje más importante. Dijo el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir el evangelio? Lo que acaba de decir también el Señor Jesús en Lucas, hermano. Amén. El Señor Jesucristo ahí en Lucas lo estaba diciendo, que todo aquello era necesario. Aleluya. El evangelio es que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Esas buenas nuevas de salvación, para que usted y yo fuésemos salvos. Para eso el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y luego dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermano. Gloria al Señor. Y luego nos habla de aquellos que creerían en Él, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y usted se fija, de aquí en adelante, todo lo que hacía la iglesia fue en el nombre del Señor Jesús. Todos los enfermos que sanaron fueron en el nombre del Señor Jesús. Todos los demonios que salieron, usted no va a encontrar una sanidad o alguna liberación que no haya sido hecha en el nombre del Señor Jesús. Todos los milagros que se hicieron fueron en el nombre del Señor Jesús. Cuando llega Pedro y Juan ahí a la puerta del templo, aquella puerta que se llamaba La Hermosa, usaron el nombre poderoso de Cristo Jesús para levantar a aquel paralítico. Y les preguntaron: ¿en qué nombre o con qué autoridad han hecho esto? Pues sepan todos, sea notorio a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor Jesús de Nazaret se ha hecho este gran milagro que ustedes están viendo aquí. No se usó ningún otro nombre, pero más que nada, algo tremendo y precioso, que era la salvación. Ellos entendieron esa gran comisión. En Mateo, hermano, el Señor, después de haber resucitado, también les dice: toda potestad me es dada, y en la tierra toda potestad. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en ese nombre, hermano, el nombre que es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y le repito esto: este es el mensaje más importante que el ser humano puede oír. El Señor les dijo: pues vayan y prediquen del amor. En ese momento, todo lo que el Señor estaba haciendo ahí, porque de nada le sirve al hombre tener amor si no tiene la salvación de su alma. No le dijo: vayan y prediquen que hay sanidad en el nombre del Señor Jesús solamente. No les dijo eso. El mensaje principal, por eso dijo, todo esto era necesario. Nos volvemos a Lucas. El mensaje que Dios encargó, el Señor lo encargó por su importancia. ¿Qué tan importante era esto? Que en cuanto el Señor resucita y se les aparece, es lo primero que el Señor les dice a aquellos discípulos. Les dice que vayan por todas las naciones. Y así está escrito
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mensaje más importante. ¿Qué tan importante será que el mismo Señor lo encargó, lo encomendó? No hay mensaje más importante en el mundo, hermano. No hay trabajo más importante que el llevar este mensaje, hermano. Y no hay trabajo más importante que el llevar este mensaje. El Señor no les dijo, pues vayan, trabajen, hagan dinero, hagan esto. No. Lo que el Señor dijo cuando ellos vieron quién era, hermano, resucitado, que sus palabras tenían poder, el mismo que les dijo, yo doy mi vida, a mí nadie me quita mi vida, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Llega y da este mensaje a sus discípulos: vayan por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No hay trabajo más importante que la comisión que el Señor nos ha dado. Si usted piensa que es más importante cualquier otra cosa, es por eso que seguimos predicando este mensaje. Es por eso que seguimos diciéndole a la gente, no hay nada más importante que esta predicación de salvación. Hay muchos que no la predican o la predican a medias, o les da miedo predicar esta verdad, que solamente en el nombre de Jesucristo y a través del arrepentimiento, hermano, del nombre de Jesucristo y del bautismo, hermano, van a ser salvos. Hay personas que están, es por eso que se está dando este mensaje, hay personas que han estado en una religión, que son religiosos, hermano, que son católicos, que son cristianos. Les he preguntado, ¿y cómo es que llega la salvación a su vida? Y nadie les ha dado este mensaje. Les digo, lo más importante, es por eso que el Señor se los dice, recién acabado de resucitar. ¿Y por qué? Cuando ya había resucitado, porque precisamente esto es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. Esto es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo murió, que fue sepultado y que prometió resucitar al tercer día y lo cumplió, hermano. Resucitó al tercer día y por medio de esto, hermano, nos ha dado la salvación, que obviamente la salvación de aquella condenación que teníamos merecido. Dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, pero por medio, hermano, de la resurrección de Jesucristo somos salvos. El evangelio, hermano, es precisamente esa muerte, sepultura y resurrección. Esas son las buenas nuevas. Y donde quiera, hermano, los discípulos obtienen esa comisión, hermano, para ir y predicar estas buenas nuevas. Y donde quiera que usted lee en la palabra de Dios, de ahí en adelante, que los discípulos estaban predicando la palabra, donde quiera que usted lee, ellos predicaban que Jesucristo murió, que fue sepultado y que resucitó, hermano. E inmediatamente, hermano, les predicaban acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesús, que es, hermano, aceptar ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos. ¿Por qué es tan importante este mensaje, hermano, de salvación? Porque el Señor lo tomó de importancia. Todas las personas mueren, tienen un ciclo de vida y llega la muerte. Qué tremendo que hubo alguien que venció la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Gloria dijo, a a mí mi vida nadie me la quita. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y ese poder, hermano, está prometido para usted y para mí. Dijo el Señor Jesucristo que Él vino para que nosotros tuviésemos vida. El Señor vino y nos prometió vida eterna, hermano. Y Él lo demostró resucitando de entre los muertos. El libro de Apocalipsis, hermano, capítulo 1, versículo 17, las palabras del Señor Jesús, y 18 dice: no temas,
yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Tiene las llaves, hermano, de la muerte y del infierno y del Hades. Gloria al Señor. Y el Señor prometió que todo aquel que le acepte, hermano, que todo aquel, hermano, gloria al Señor, por eso dijo, el que creyere, el que pueda creer esta palabra, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor, aleluya. Y todos buscamos la vida, hermano. Estamos buscando la vida eterna. ¿Cuántos quisieran vivir para siempre? ¿Sabe por qué usted no está pensando que se va a morir? Porque a usted le gusta la vida, porque todos amamos la vida, todos queremos la vida. El Señor Jesucristo nos prometió la vida eterna, hermano. ¿Sabe lo que es eterna? Para siempre. En 1.000.000 de años todavía seguir vivo. Yo esperamos a veces nomás a ver si llegamos a los 80, ¿verdad? Como dice la palabra, o a los 100. ¿Cuánto les gustaría vivir 100 años? No son muchos, pero ¿sabe que el Señor nos prometió una vida eterna donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, hermano, en nuestros ojos? Y el único que tiene las llaves de la muerte, hermano, Pablo dice, no se entristezcan acerca de los que duermen en Cristo, aleluya, porque ellos van a resucitar, aleluya, aquel día que el Señor venga, gloria al Señor, sus cuerpos van a resucitar, alabado y glorificado sea el nombre del Señor, y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, hermano, gloria al Señor. Nuestros cuerpos van a ser transformados, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Buscamos la vida, y ¿sabe qué? Todos sabemos que hay algo más que esta vida. Aún, hermano, los que no sirven al Señor, aleluya, no buscan la muerte, buscan la vida. Y todos, aunque sean agnósticos, ateos, todos, hermano, cuando están cerca de la muerte saben que hay algo después de la muerte, hermano. El Señor nos creó de alguna manera con ese, no sé si decirle instinto, o con esa sentir de que después de esta vida hay algo más. Lo sabemos, casi lo podemos palpar. Muchas culturas lo ven de diferentes modos, de diferentes maneras, cómo llegar a pasar de esta vida, pero el único que sabe qué hay allá, porque fue y vino, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, cuando llegó ahí al sepulcro y al tercer día se levantó con poder, hermano, gloria al Señor, Él venció esa muerte, hermano, y como la venció, nos da también a nosotros la oportunidad de poder vencer a la muerte, hermano, gloria al Señor, y al infierno, porque dice que Él tiene las llaves de la muerte y de el Hades, gloria al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra entonces que el mensaje más importante para el Señor, y esto se lo digo porque el mismo Señor Jesucristo lo encargó para que fuese predicado en todas las naciones, y es el menos predicado a veces en los púlpitos. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque no estamos predicando el evangelio. En los púlpitos no lo predicamos, no se bautiza gente en las iglesias. Si no se predica allá afuera, no bautizamos gente allá afuera. Pero el mensaje más importante que usted le puede decir a alguien es este mensaje de salvación. Que era necesario que el Señor Jesucristo padeciese, muriese, fuese sepultado y resucitara al tercer día, y que yo te predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Para eso murió Cristo, hermano. Para eso murió el Señor en la cruz del Calvario. Para eso fue sepultado y por eso resucitó. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 6. Dice que era necesario, todo esto tenía, hermano, un propósito, un plan del Señor. Resume todo lo que era el Antiguo Testamento, los salmos, la ley de Moisés, los profetas, hermano. Todo lo resume y dice todo esto era necesario para que se cumpliese esto que están viendo. Para que llegara la salvación a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel, a todas las naciones. Amén, dice Romanos capítulo 6,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? ¿Quiénes son los que murieron al pecado, hermano? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor Jesucristo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, hermano. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo, hermano, que el bautismo es esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando la persona está siendo bautizada en su nombre, está aceptando ese regalo de salvación que el Señor hizo. Porque era necesario, hermano. Porque nadie se bautizó en el nombre de Jesús antes de que el Señor muriese y resucitase. Nos lo explica Lucas, dice, porque era necesario que todo esto aconteciera. ¿Para qué? Para que entonces se pudiese predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, hermano. Todo esto era necesario, hermano Omar, para que usted fuese salvo. Era necesario que Cristo padeciese y todo lo que usted conoce del Señor era necesario para la salvación de usted, hermano. Para mi salvación era necesario. Y luego que se le pudiese predicar a usted el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Desde dónde dice la palabra de Dios? Desde Jerusalén, hermano. ¿Qué es lo que sucede en Jerusalén? Usted lo lee en Hechos capítulo 2. Cuando estaban en Jerusalén, los discípulos, el Señor les había dicho, no se salgan entonces de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa de lo alto. Y esta predicación que era necesaria, el Señor les dijo, vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. El que lo crea y sea bautizado será salvo. Y ese evangelio nos lo dice Lucas, que era precisamente predicar esa muerte y sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, ahí en Hechos capítulo 2, que estando en Jerusalén como el Señor les había mandado. Voy a resumir un poquito esto. Llegó el Espíritu Santo, versículos primeros, hermano, y luego dice la palabra de Dios que Pedro empieza la primera predicación después de haber recibido el Espíritu Santo, del versículo 14 en adelante. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Por eso dijo el Señor que desde Jerusalén, hermano, el Señor sabía dónde iba a ser la primera predicación, hermano, acerca del arrepentimiento y acerca del bautismo en su nombre, hermano. Empieza a dar la predicación Pedro, tremenda predicación, y luego empieza a hablar precisamente de lo que era necesario que sucediera. Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén, hermano. Era imposible que la muerte, hermano, retuviera al Señor. Aleluya. Y empieza a hablar, hermano, gloria al Señor, acerca de esto, lo que era necesario que sucediese, hermano, porque es lo que necesitamos predicar. Dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el Señor ya les había dicho qué tenían que hacer. El Señor les dijo la predicación, dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Amén. Y lo estaban creyendo en este momento. El que lo crea y sea bautizado será salvo. Él dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para los que estaban oyendo el discurso en Jerusalén, estaban diciendo, lo que dijo el Señor primeramente iba a ser para los que estaban en Jerusalén. Comenzando, dijo el Señor, desde Jerusalén. Para ustedes es la promesa. Y dijo el Señor, y luego se van a ir a todas las naciones. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, y amare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, hermano. ¿Se fija? La predicación ya está hecha. El mensaje más importante, hermano, Pedro no les dijo, no llegaron todos y estaban, recibieron el Espíritu Santo y se puso a predicar de las buenas obras. Porque todo eso, hermano, es secundario. Lo más importante es el mensaje que el Señor les dio a ellos. Lo más importante cuando se apareció el Señor a sus discípulos era precisamente lo que Él les ordenó, que era la gran comisión, que se predicase el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, hermano. Lo cumplió Pedro aquí en Hechos 2, hermano. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Déjeme decirle algo. La gente está hambrienta y ansiosa de la salvación. Les platicaba de aquel pastor que me habló y me decía que había ido a visitar a aquella persona que estaba muy enferma de cáncer, que estaba muriendo. Y en lo que me platicaba, dijo, fui a orar por este varón y así, y le dije que tuviera ánimo y que esto y lo otro. Y le dije, oiga, hermano, ¿y no le predicó de la salvación? Dijo, no, ahí para la próxima que vaya le predico de la salvación. Apostólicos entre nosotros, hermano, que saben el mensaje de salvación. Le digo, lo más importante, una persona que ya se está muriendo. Si el Señor, que ahorita, bueno, quién sabe si alguien se está muriendo aquí ni lo sepa. Quién sabe si alguien que está escuchando esta predicación, pero como no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Alguien sabe aquí cuándo va a morir? Personas no lo saben. Ahorita se me atravesó uno en el freeway y casi nos lo llevamos. Andábamos y digo, ay, le pité y no te metas al freeway. Y se me hace que lo atropellaron porque lo atropellaron ahora también. Atropellaron a una persona. Bueno, nos fuimos. Y luego todavía iba a cruzar la otra mitad del freeway porque llegó hasta la mitad, pero la otra mitad venía pero cargadísimo de carros. Y luego ya vi las noticias, como a esa hora atropellaron a uno ahí en el freeway, hoy. Ahí atropellaron a otro. Y le grité, aquí no se cruza así, ¿verdad? No le alcancé a predicar de la salvación en ese momento. Yo no sé si fue él o fue otro, no sé por qué andaran corriendo por el freeway. Pero uno no sabe cuándo va a morir. Y el que se atraviesa en la calle no cree que se va a morir, pero se atraviesa. Por eso el Señor, el mensaje más importante que usted y yo podemos dar, el mensaje más importante es el que Él urgió, hermano. Vayan por todo el mundo. Era un mandamiento, era una urgencia de parte de Dios para nosotros. Les puedes predicar de lo que tú quieras después, pero lo principal, a nadie le sirve de nada dejar de tomar, hermano, o dejar de fumar, o dejar las drogas, hermano, si se muere mañana y no es salvo. El mensaje del Señor, todo aquel que lo crea y sea bautizado, por eso cuando el Señor se llevó, dice que el Señor se llevó, el Espíritu movió a Felipe en Hechos capítulo 8, hermano, y se acercó a aquel carro donde iba el eunuco y lo iba oyendo y le dijo, ¿entiendes lo que lees? No, y no le predicó otra cosa. Felipe, hermano, no se puso a predicarle de los dones espirituales, lo principal, lo más importante, tanto así que lo entendió el eunuco y vio aquella agua, hermano. Mandó a parar el carro, dijo, oye, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Las palabras del Señor, el que creyere y fuera bautizado. Si crees, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe, hermano. Porque era lo más importante. Y dice la palabra de Dios, fíjese qué tan importante era, que cuando terminó de bautizarle, desapareció Felipe. Dice que el Señor
transportó en el espíritu y lo llevó a la ciudad de Azot. El eunuco dijo: ¿qué pasó? Ya soy salvo. Lo más importante es lo que seguimos predicando. Eso es lo más importante que se puede predicar. El sembrador sale a sembrar, hermano. No sale a ver y voy a preparar la tierra de un año y para poder meterla. Usted sale a sembrar la tierra. El Señor se encarga de eso. Usted salga a sembrar. Es el trabajo más importante que usted puede hacer en su vida. Si usted nunca lo ha hecho, usted no ha hecho el trabajo más importante que el Señor nos encomendó. El Señor nunca dijo: y vayan y hagan unos templos así, y hagan aquello y desvívanse por todo aquello. No dijo eso. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor dijo, hermano. No importa si estás contento. Yo lo he predicado contento, lo he predicado triste, lo he predicado cansado, en la noche, en el día, en la mañana, a la hora que sea. Eso es lo más importante. Felipe no dijo: Señor, ¿cómo me hace llevar ahorita al desierto ahorita a predicarle a un eunuco? Pues hay muchos. ¿Por qué ponme en una mega iglesia a predicarle a muchos? No. El Señor fue por aquel eunuco, hermano. Y Felipe sembró la semilla y predicó la verdad y le bautizó. Y luego el Señor lo llevó a Samaria y bautizó una gran parte de la ciudad de Samaria. Los bautizó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nadie entendió mal. Todos entendieron lo que el Señor les dijo y todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10 es el mensaje más importante y es el que menos se predica. Yo prendo el radio en las estaciones cristianas y oigo: siembra, siembra y siembra, y trae tu semilla de dinero y el Señor te va a dar una bendición, y que esto y aquello. Es el mensaje que menos se predica se supone, el cristianismo. Pero este es el mensaje más importante, el que usted debe de compartir con todas las personas que usted conozca. Porque este es el mensaje más importante que ellos van a oír en su vida. El más importante. Por eso el Señor, todo lo que era el Antiguo Testamento, cuando resucitó, nos dijo: no, pues se acuerdan de David, y se acuerdan de Goliat, y se acuerdan de Moisés. No, dijo: todo aquello era necesario que pasara, era necesario todo aquello, pero todo aquello era necesario para que se llegara este día, para que se resucitase de los muertos el Señor y sea predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y seguimos predicando esto en su nombre, hermano. Hechos capítulo 10, hermano, nos habla. Vamos a leer el versículo 34. Este es un mensaje que el Señor le da a Cornelio, a su casa, a sus familiares, a sus amigos, por medio de Pedro. El Señor le habla a Cornelio y dice: ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar a un hombre que se llama Pedro, que vive ahí junto al mar, con un curtidor. Mándalo traer. Y él te va a decir lo que es necesario que se haga. Nadie puede prescindir de algo necesario. Lea Hechos capítulo 10 completo para que se dé cuenta de todo esto. Dice versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. Todas las predicaciones de los discípulos eran lo mismo. Tenían que platicar lo que había pasado con el Señor Jesús. A este levantó Dios, versículo 40, al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Cierto? Cuando se levantó el Señor Jesús, llegó y se manifestó, se presentó con ellos. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Se está cumpliendo todo lo que el Señor dijo allá en Lucas, en Mateo, en Marcos. Dice, y nos mandó, cuando resucitó, dice, comimos con Él cuando resucitó, y ahí nos mandó. No les predicó de otra cosa. Pedro, hermano, a Cornelio de su casa, fue y les dijo exactamente lo que el Señor ya les había dicho. Nos mandó que predicásemos al pueblo. Dice, versículo 43, de este dan testimonio. Es lo mismo que dijo el Señor. Todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted necesita creer en Él. Usted necesita creer que Él murió. Ahorita toda la ciencia y el gobierno y todo está haciendo que usted y que la gente y que el mundo no crea que hubo un Jesús que murió, que fue sepultado y mucho menos que resucitó, porque ese evangelio tiene poder. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Cuando usted lo cree, empieza a correr el poder de Dios por sus venas. Y usted necesita algo, aleluya, de Dios. Por eso preguntaron, ¿qué haremos? Dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Dan testimonio todos los profetas. Dice que todos los que en Él creyen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas, por eso dijo el Señor Jesucristo, todos los profetas predicaron de mí. La ley de Moisés predicó de mí, los salmos predicaron de mí. Ahora por eso vayan y prediquen este evangelio en mi nombre, perdón de pecados, el arrepentimiento. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El mensaje más importante es el que llevaban los apóstoles, los discípulos. Las cartas que usted ve en Romanos, carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? A los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses, a Timoteo. Pero todas eran iglesias ya, que ya habían sido bautizadas en el nombre del Señor Jesús. No les tenían que predicar, ya eran cartas que iban, hermano, para disciplina, para seguir estimulando su fe. Pero el mensaje principal a todos ellos, no se podía prescindir del mensaje más importante que usted puede oír, que yo puedo oír y que nosotros podemos llevar a todas las naciones. Ese es el mensaje más importante. En una ocasión también fui a visitar a una persona ahí con un pastor, y también estaba muy enfermo, y le decía a este pastor, Dios lo puede sanar, y Dios lo puede levantar, y esto y aquello. Y pues la poquita chance que me van a hablar, decía, pues yo no sé si Dios lo quiera levantar, de que puede, lo puede levantar, lo puede sanar, pero yo lo que sí sé es que no sé si Dios quiere sanarlo
o Dios quiere levantarlo, lo que sí sé que Dios quiere salvarlo. Y lo que necesita más que nada es asegurar su vida eterna. Nadie tenemos la vida comprada. Por eso el Señor, el mensaje más importante es creer en Él, que se predique este mensaje, y que el único mensaje que el Señor les da como el más importante, la única forma de salvación es creer y arrepentirse y ser bautizados en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Cada quien está edificando su vida espiritual. Puede haber muchas religiones, muchas organizaciones. Como le digo, le he preguntado a mucha gente y muchos de ellos pues no me pueden dar una razón de su fe. ¿Cómo predicas el evangelio? ¿Qué predicas? Que Cristo te ama, sí, Cristo te ama, y ¿qué sigue de ahí? Lo más importante es lo que el Señor les mandó a decir, porque es la única forma de salvación, hermano, el evangelio de Cristo y el bautismo en su nombre. Eso les dijo Pedro, dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Muchos están edificando una vida aún espiritual, hermano, aún se puede decir religiosa, pero reprobando a este Jesús, hermano, que todo lo que hizo lo resumió en esto era necesario que sucediera. Aún, hermano, ahora en las fiestas, hermano, de Pascua y todo, el Señor dijo, esto era necesario que sucediera, que Cristo padeciese, que fuese crucificado, que fuese sepultado, que fuese y que resucitase al tercer día. Todo lo resumió en esto. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos predicando este mensaje, este evangelio, hermano, predicando el perdón, el arrepentimiento de pecados en su nombre y el bautismo en ese precioso nombre, hermano. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso dijo, es la piedra reprobada, pero esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.